Estados Unidos evalúa opciones militares contra Rusia en Siria. Estados Unidos sopesa una respuesta militar a la actividad rusa en los cielos sirios, tras acusar al eje Rusia-Irán-Siria de cooperar para expulsarlo del país árabe. Así, confirmó un alto funcionario del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono, sin detallar qué opciones militares se estaban considerando, pero afirmó que Estados Unidos tiene la intención de abordar la creciente actividad rusa en los cielos de Siria, conforme citó la agencia de noticias estadounidense The Associated Press, AP. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, dijo que cada vez aumentan las preocupaciones por los crecientes lazos entre Irán, Rusia y Siria en toda Asia Occidental. En particular, adujo que la cooperación creciente entre estos tres países tiene como objetivo expulsar a Estados Unidos de Siria de una vez por todas. La actividad militar rusa, que ha aumentado en frecuencia y agresión desde marzo, se deriva de la creciente cooperación y coordinación entre Moscú, Teherán y el gobierno sirio para tratar de presionar a Estados Unidos a que abandone Siria, aseveró. El funcionario estadounidense insistió en que Washington no cederá ningún territorio y continuará realizando incursiones en la parte occidental de Siria. Rusia revela cómo Estados Unidos vigoriza su presencia militar en Siria. Asimismo, señaló un incidente a principios de este mes en el que Washington acusó a los aviones de combate rusos Su-35 de hostigar a los aviones no tripulados MQ-9 Reaper de Estados Unidos sobre Siria en 3 ocasiones distintas en una semana. La Fuerza Aérea rusa estaba ejecutando ejercicios conjuntos con su contraparte siria en ese momento, y Moscú acusó a Estados Unidos de violar el espacio aéreo restringido con los vuelos de drones. Rusia, junto con Irán, ha ayudado a las fuerzas sirias en las batallas en todo el país plagado de conflictos, principalmente brindando apoyo aéreo a las operaciones terrestres contra los grupos terroristas respaldados por extranjeros. Esto mientras Estados Unidos sigue manteniendo una presencia ilegal y sin permiso de Siria como parte de la llamada coalición anti-Daesh, aunque Damasco y sus aliados derrotaron a este grupo terrorista a finales de 2019. Estados Unidos inició junto a sus aliados una intervención militar en Siria en 2014, y de momento está robando y contrabandeando el crudo en las regiones petroleras del este de Siria y de otros lugares en cooperación con militantes locales anti-Damasco y grupos terroristas. El gobierno sirio ha pedido repetidamente a las tropas estadounidenses que abandonen Siria, pero Washington se niega. Rusia nacionaliza 2 filiales de compañías de Francia y Suecia. Rusia nacionaliza temporalmente las acciones de las filiales de 2 compañías francesa y sueca en respuesta a las sanciones impuestas en su contra. El jefe de Estado ruso, Vladimir Putin, ha firmado este domingo un decreto presidencial que confisca de manera temporal los bienes de las empresas subsidiarias en Rusia de las compañías extranjeras Produits Lightyears Fries Este Europe, Francia, y Arlsbergs Aktiebolag, Suecia. Según el decreto, la Agencia Federal para el Manejo de Propiedad Estatal, Rosimustchestvo, en ruso, de Rusia gestionará a partir de hoy y de manera temporal el 98,56% del capital de la cervecera Báltica, propiedad de la empresa sueca, así como el 1,35% y el 0,09% de la propia subsidiaria, pertenecientes a la Sociedad de Responsabilidad Limitada OP Union, del grupo Carlsberg, y Carlsberg Deutschland GmbH, Alemania. La Federación Rusa, agrega el documento, se apoderará también de las acciones de la subsidiaria Danone Rosilla, perteneciente a la compañía francesa.
Los activos confiscados, según el texto, incluyen bienes muebles e inmuebles, títulos de valor, participaciones en capitales estatuarios y derechos de propiedad. La medida, según Moscú, es una respuesta recíproca a las sanciones unilaterales y la incautación de activos rusos en el extranjero por los países occidentales anunciadas desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero de 2022. Rusia considera los embargos occidentales, destinados a aislar al país euroasiático del mundo, como una declaración de guerra, y avisa que estos tendrán consecuencias graves para el mundo entero y destruirán la economía del occidente. La Cámara de Comercio italiano-rusa planea crear un sistema de pago en rublos. La Cámara de Comercio italiano-rusa considera la creación de un mecanismo para permitir a las empresas de Rusia pagar en rublos por productos de Italia que no estén bajo sanciones de importación, comunicó a Sputnik el presidente del organismo, Ferdinando Palazzo. Queremos crear un sistema que permita al comprador ruso pagarnos en rublos, y luego podríamos transferir este dinero a Italia desde nuestra cuenta en un tercer país, declaró Palazzo. El jefe de la Cámara de Comercio explicó que todavía es necesario negociar con los bancos, convencerles de que no se trata de lavado de dinero, buscar un tercer país y establecer relaciones con el Banco Central de ese estado. Hay cuestiones que requieren un par de meses. Son negociaciones con los bancos. Creo que todo el proceso llevará varios meses, determinó. Hizo hincapié en que el objetivo no es permitir transacciones ilegales, sino facilitar el comercio en las categorías permitidas a importación de bienes desde Italia. Según Palazzo, en este momento hay dificultades con el intercambio de bienes entre Italia y Rusia, incluso para aquellos productos que no están sujetos a sanciones. El 51% de las exportaciones de Italia a Rusia están sancionadas. Pero también hay un 49% de productos no prohibidos. Vino, zapatos, artículos de moda, resaltó. En general, destacó, las sanciones siguen ampliándose y continúan afectando a las exportaciones de Italia, que entre enero y mayo de 2023 cayeron un 15,4%. Palazzo recordó que Moscú compraba mucho a medianos y pequeños productores, no tan conocidos en el mercado internacional, y el suministro de mercancías de Italia a Rusia solía ser el 4% de todas las exportaciones nacionales, pero ahora ha caído al 0,9%. En Italia dicen que no hay de qué preocuparse, solo hay que reorientarse hacia otros países. En realidad, no es así, concluyó Palazzo. Numerosos países condenaron la operación militar especial que Rusia lanzó el 24 de febrero de 2022 y apoyan a Kiev con suministros de armas, donaciones, ayuda humanitaria y sanciones contra Moscú. Las sanciones sectoriales incluyen la desconexión parcial del país del sistema SWIFT, la paralización de las reservas internacionales de su banco central y el cierre del espacio aéreo para las aerolíneas rusas. Según la base de datos Castellun.ai, Rusia es el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela, pues desde el 22 de febrero de 2022 se activaron 13.840 nuevas medidas restrictivas contra el país, en adición a las 2.695 que ya estaban en vigor.